La Organización de Estados Americanos tiene carácter regional y agrupa estados miembros que conforman la mayor parte de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Surge el 30 de abril de 1948 cuando 21 estados se reúnen en Bogotá, Colombia y adoptan la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Afianzar la paz y la seguridad del continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. 1890, con la creación de la Unión Panamericana, la que es su precedente más directo como una organización internacional. La Carta de la OEA entró en vigencia en diciembre de 1951 y con ella establece tres grandes retos. La defensa de la democracia y los derechos humanos. El desarrollo integral de la región. La seguridad multidimensional. La Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, el cual fue suscrito en 1967 y entró en vigencia en febrero de 1970. Fue modificada por el Protocolo de Washington, el cual fue suscrito en 1992 y entró en vigencia en 1997. La Asamblea General actúa como órgano máximo de la OEA, se compone por las delegaciones de todos los Estados miembros, quienes, al igual que se realiza en la ONU, tienen derecho a estar presentes y votando. Se reúne de forma ordinaria una vez por año y de forma extraordinaria dependiendo de las circunstancias. Las atribuciones de la Asamblea General se encuentran establecidas en el capítulo 9 de la Carta en su artículo 57, el cual establece la reunión ordinaria anual en la época que determine el reglamento y la sede que sea seleccionada conforme el principio de rotación. Reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, se reúnen con la finalidad de analizar y proponer soluciones a problemáticas de carácter urgente y de interés de los Estados miembros. Para que se reúnan basta con que cualquier Estado miembro haga la solicitud al Consejo Permanente de la OEA, la que analiza la solicitud y luego de realizar votación. Todo en base a los artículos 7 y 13 de dicho tratado. Consejo Permanente. De acuerdo al artículo 70 de la Carta, el Consejo Permanente de la OEA depende directamente de la Asamblea General, tiene la competencia que le designe la misma Carta. Derecho a hacerse representar por cada Estado y su delegado tiene derecho a voz y voto. De conformidad con el artículo 80 de la Carta, el representante ostenta la categoría de embajador. Funciones específicas y de acuerdo al artículo 84 de la Carta, el Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros. Ejecutar decisiones de la Asamblea General o de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Vela por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General. Cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptará las disposiciones de índole reglamentaria. Actúa como comisión preparatoria. Prepara, a petición de los Estados miembros, proyectos de acuerdo para promover la colaboración entre la OEA y la ONU y otros organismos. Formula recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la organización y la coordinación de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones. Considera los informes de los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y presenta a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones que estime del caso. Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CID, y el mismo se compone por un representante titular, a nivel ministerial o su equivalente establecido en el artículo 93 de la Carta. Tiene la capacidad de crear órganos subsidiarios sin límite y de acuerdo a los fines que le sean encomendados. De conformidad con el artículo 94 de la Carta. Cuenta con los siguientes órganos especializados.
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo. AICD. Comisiones especializadas no permanentes. Comisiones Interamericanas. Comisiones permanentes. Consejo Jurídico Interamericano, funciona como un cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos, promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Funciones: emprender estudios y trabajos preparativos que la Asamblea General le encomiende, de igual forma la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores o los demás consejos. Artículo 101 de la Carta establece que estará integrado por 11 juristas nacionales de los Estados miembros, elegidos por un periodo de 4 años. Su sede se encuentra en Río de Janeiro, aunque puede reunirse ocasionalmente en otros estados previa consulta a los mismos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El origen de la comisión data de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la cual se celebró en Santiago de Chile del 12 al 18 de agosto de 1959. Se resolvió crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la principal función de la promoción de los derechos humanos con competencia ante los estados de la Organización Americana. En la quinta reunión de consulta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 miembros, elegidos por los gobiernos de los Estados miembros al Consejo de OEA. El 25 de mayo de 1960 el Consejo de la OEA aprobó el Estatuto de la Comisión, y el 29 de junio de ese mismo año procedería a la elección de sus miembros. Su sede desde un principio se estableció que sería en Washington, D.C., aunque con la facultad de poder sesionar en cualquier estado que fuera parte de la OEA. El reglamento de la Comisión ha sufrido varias modificaciones desde su aprobación en 1980, la más reciente es de 2013. Funciones. Función principal: de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los estados que forman parte de la OEA. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de estados miembros que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos estados que aún no la han ratificado. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado miembro. Realiza visitas en todos los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general o para investigar una situación específica. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del hemisferio. Solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Presenta casos ante la Corte Interamericana y puede comparecer ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Secretaría General, de conformidad con el artículo 107 de la Carta de este órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos, ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargos que le encomienden la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos. El secretario general es elegido también por la Asamblea General para un periodo de 5 años y puede ser reelegido. Puede participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la OEA. Principales funciones de la Secretaría General al tenor del artículo 112 de la Carta se encuentran: a. Transmitir ex officio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las conferencias especializadas. Asesorar a los otros órganos, según corresponda,
en la preparación de los temarios y reglamentos. Preparar el proyecto de programa presupuesto de la organización, sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades, y la comisión preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma. Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Custodiar los documentos y archivos de las conferencias interamericanas, de la Asamblea General, de las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las conferencias especializadas. Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos. Presentar a la Asamblea General, en cada periodo ordinario de sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización y establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los organismos especializados y otros organismos nacionales e internacionales. Secretarías. Para el logro de sus fines la Secretaría General se operativiza a través de 7 secretarías. Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, SFD, su misión es contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Concentra sus acciones en fortalecer el papel de la organización como eje central del sistema interamericano en el campo político y en contribuir activamente al sostenimiento democrático en los Estados miembros. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI. La misión es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros. Asimismo, promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas del desarrollo humano sostenible. Buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral, el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros. Secretaría de Seguridad Multidimensional, SSM. La misión es coordinar la cooperación entre los Estados miembros para combatir las amenazas a la seguridad nacional y a los ciudadanos. Asimismo, trabaja arduamente para mitigar los efectos dañinos de dichas amenazas sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos y las sociedades de los Estados miembros. Secretaría de Administración y Finanzas, SAF. La misión es proporcionar liderazgo y orientación en materia de actividades de apoyo administrativo, gestión presupuestaria y financiera, la estructura de los servicios de información de la Secretaría General, la planificación de programas y el seguimiento de las operaciones, la gestión de servicios generales, la compra y contratación de bienes y servicios y la gestión del personal, de conformidad con principios administrativos establecidos. Secretaría de Asuntos Jurídicos, SAJ. Promueve y ejecuta el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, proporciona servicios de asesoría en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano, apoya los mecanismos de seguimiento de ciertas convenciones interamericanas, actúa como depositaria y fuente de información de tratados y acuerdos interamericanos de la OEA y sus órganos. Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, SADAI. La misión es promover la agenda de equidad en la región y apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos. Prioriza los esfuerzos que tengan la equidad como meta, la inclusión social como proceso y la promoción del ejercicio pleno de los derechos humanos como estrategia. Secretaría de Asuntos Hemisféricos, SA. Tiene la finalidad de promover iniciativas del Secretario General e ideas surgidas del diálogo entre los Estados miembros para implementar programas intersectoriales, promover el fortalecimiento de las instituciones públicas para que sean más transparentes, efectivas, eficientes y participativas, brindar apoyo a los Estados miembros en todas las fases del proceso de cumbres. Tiene a su cargo supervisar y promover el Museo de Arte de las Américas y la Biblioteca Colón, instituciones claves en la diplomacia cultural de la OEA. Conferencias especializadas,
se encuentran reguladas en el capítulo 17 de la Carta. Estas consisten en reuniones intergubernamentales que al tenor del artículo 112 se reúnen para tratar asuntos técnicos especiales y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos u organismos especializados. Organismos especializados. Los organismos especializados se encuentran regulados en el capítulo 18 de la Carta y hacen las veces a nivel regional de los organismos especializados de la ONU. Organización Panamericana de Salud. Creada en 1902 por la Segunda Conferencia de los Estados Americanos, es el organismo regional especializado en salud del Sistema Interamericano, así como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Su misión es liderar esfuerzos colaborativos entre los Estados miembros y otros aliados, para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Es un organismo especializado que contribuye a articular las políticas públicas sobre niñez en las Américas, a promover la relación del Estado con la sociedad civil y al desarrollo de una conciencia crítica frente a los problemas que afectan a la niñez y a la adolescencia en la región. Comisión Interamericana de Mujeres. Creada por la Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana, 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, es un organismo consultivo de la OEA y el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad y equidad de género. Su objetivo es fomentar la integración de la perspectiva de género en los proyectos, programas y políticas de la organización e impulsar a los gobiernos a que desarrollen políticas públicas y programas con perspectiva de género a fin de que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH. Creado por la Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana, 128, el instituto ofrece cooperación técnica, capacitación en centros de investigación, difusión de publicaciones y organización de reuniones técnicas en los campos de cartografía, geografía, historia y geofísica. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICEA. Fundado en 1942, es el organismo del Sistema Interamericano especializado en el sector agropecuario y los territorios rurales. Estimula, promueve y apoya los esfuerzos de sus Estados miembros para lograr el desarrollo sostenible de la agricultura y la prosperidad de las comunidades rurales. Corte Penal Internacional. Antecedentes nace como resultado de la convergencia de dos ramas del derecho, el derecho penal y el derecho internacional. En el derecho penal internacional no se juzga a los estados sino al individuo que ostentando una posición de poder dentro de su estado comete un acto. Tribunals ad hoc. Tratado de Versalles. En junio de 1919 se estableció mediante el Tratado de Paz de Versalles la posibilidad de sancionar la responsabilidad penal de quienes pudieron cometer actos criminales. De igual forma, en el apartado de reparaciones de dicho tratado se estableció la reparación que debía efectuar Alemania como Estado por incurrir en responsabilidad internacional al cometer actos ilícitos. Refiere Berra-Alling que el Tratado de Versalles previó la creación de un tribunal penal interaliado para juzgar al Kaiser Guillermo II de Alemania por crimen contra la paz, especialmente por ofensa suprema contra la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados, empero el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial y derivado de la magnitud de los crímenes que se habían cometido se formaron tribunales penales internacionales en Nuremberg y Tokio para juzgar a varios altos dirigentes de Alemania y Japón. Por ello es que el Tribunal de Nuremberg fue integrado, como lo manifiesta Basio Uri, por 4 jueces titulares más 4 jueces suplentes designados por las 4 potencias vencedoras. Este tribunal juzgó 4 crímenes: conjura, complot contra la paz, Crímenes contra la paz. Crímenes de guerra y Crímenes contra la humanidad. Tribunal Internacional de Tokio. El general Douglas MacArthur, comandante supremo aliado en Japón, creó la proclama especial del comandante supremo de las potencias aliadas para el establecimiento de un tribunal militar internacional para el Lejano Oriente,
adoptada en Tokio el 19 de enero de 1946. Fue así como surgió el Tribunal de Tokio. Este se compuso de 11 jueces cuya función era juzgar de forma expedita y castigar a los grandes criminales de guerra de Extremo Oriente. Tribunal para la antigua Yugoslavia. Refiere Basio Uri que después de la Guerra Fría, y ante las especiales circunstancias geopolíticas, de una parte, y humanitarias, de otra, que caracterizaron los conflictos armados de la antigua Yugoslavia y de Ruanda, fue el Consejo de Seguridad de la ONU el que, mediante resoluciones decidió crear sendos tribunales penales internacionales para juzgar a los violadores del derecho internacional humanitario en aquellas guerras. Tribunal de Ruanda. Es mediante la resolución 955 del Consejo de Seguridad en 1994 en el caso de la guerra civil étnica de Ruanda, que incluyó el genocidio de los Tutsis, que se crea el Tribunal Internacional para Ruanda. La guerra civil de Ruanda empieza tras el magnicidio del presidente Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994 por extremistas hutus. Tras el asesinato los hutus empezaron a exterminar a la minoría tutsi. Dentro de los crímenes se juzgaron, genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones al derecho de los conflictos armados no internacionales. Creación de la Corte Penal Internacional, solo puede darse mediante el consenso de los Estados o mediante el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta tarea había quedado relegada por muchos años y por diversas razones en la agenda internacional. Fue un proyecto iniciado a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de la Organización de Naciones Unidas. El Estatuto de la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998. El estatuto entró en vigor después que 60 estados entregarán el instrumento de ratificación de conformidad con lo que establece el artículo 126 del mismo estatuto. Dos principios son los principales que articulan el estatuto. El principio de complementariedad, el que establece que la Corte ejercerá jurisdicción solo cuando los sistemas jurídicos internos no puedan o no deseen ejercerla, y el principio de especialidad, por el cual solo se juzgan los crímenes más graves que afecten los fundamentos de la comunidad internacional. El artículo 2 del Estatuto establece que la Corte Penal Internacional será un sujeto de derecho internacional y dispondrá de personalidad jurídica internacional y será una organización internacional intergubernamental. De acuerdo al artículo 5 del Estatuto, tiene competencia para conocer de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Artículo 3 del Estatuto tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Cuenta con un fiscal que puede iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de competencia de la Corte. Artículo 15. Se compone de 18 magistrados, los cuales son escogidos por una mayoría de 2/3 de los estados partes. Jurisdiction rationi materii. Delitos que conocerá, siendo ellos los crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio. Crimen de agresión. El artículo 5 establece que la Corte ejercerá jurisdicción sobre el crimen de agresión cuando sea adoptada, estableciendo las condiciones bajo las cuales la Corte ejercerá su jurisdicción. Crimen de genocidio. Al igual que el Estatuto del Tribunal de la Antigua Yugoslavia y la Convención sobre Genocidio de 1948, se consideran como genocidio todas las medidas destinadas al exterminio total o parcial de un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Crímenes contra la humanidad. El Estatuto de la Corte toma definiciones amplias que antes no se habían tomado en cuenta y amplía la violencia sexual, así como agrega dos figuras antes no relacionadas, la desaparición forzada de personas y el apartheid. Crímenes de guerra. Se decidió que la Corte tendría especial jurisdicción sobre los crímenes más graves. El Estatuto considera como crímenes de guerra las violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y del derecho de los conflictos armados internacionales en general, los de violencia sexual, los embarazos forzados. Han sido considerados como una de las formas más deleznables de ataque a los grupos en confrontación y a las víctimas colaterales que no son parte del conflicto. El reclutamiento de niños menores de 15 años de edad para ser utilizados en las hostilidades, sea en conflictos armados internos o internacionales. Jurisdiction rationi personae. Una de las características principales del derecho penal es la responsabilidad penal,
Por ello el Estatuto de la Corte en su artículo 25 establece que la Corte tendrá jurisdicción sobre aquellos individuos que cometan crímenes comprendidos dentro de su estatuto. Aunque debe recordarse que la responsabilidad penal del individuo no afecta la responsabilidad del Estado, salvo que esta última sea sancionada de forma diferente. Jurisdiction rationi loci. La jurisdicción de la Corte se limita al igual que la Corte Internacional de Justicia a aquellos estados que hayan reconocido su competencia y que sean parte del estatuto a partir de su entrada en vigor. La competencia en razón del lugar se extiende a aquellos territorios en donde el Estado ejerce soberanía como embajadas o consulados. Jurisdiction rationi temporis. Atendiendo al principio de irretroactividad de la ley penal, el Estatuto establece que la Corte solo tendrá jurisdicción para conocer sobre aquellos crímenes cometidos después de la entrada en vigor de este Sistema de la Integración Centroamericana. El SICA se constituye como una persona jurídica, establecida a partir de la voluntad de sus Estados miembros hecha manifiesta en el Protocolo de Tegucigalpa. Una de sus características es la independencia de los Estados miembros, por lo que posee una personería jurídica distinta. En opinión de Francisco Santos, este organismo posee personalidad jurídica derivado de los siguientes requisitos. El SICA tiene un ordenamiento jurídico propio, derecho originario y derivado. Delega a sus órganos de competencia. Los órganos del SICA tienen poder vinculante y delegado para cumplir lo resuelto. El SICA cuenta con un sistema de toma de decisiones efectivo y democrático, y convive efectivamente en una comunidad de derecho. El SICA se basa en el derecho comunitario, constituyendo una comunidad de hecho y derecho. El SICA crea normas comunitarias de aplicación regional. El derecho comunitario se deriva de los tratados de integración y se ajusta con la adopción de decisiones surgidas de órganos supraestatales. Fortalece el derecho comunitario en tres dimensiones: institucional, sustancial y procesal. Este sistema nace a partir de la organización que realizan los estados centroamericanos y del Caribe en 1951 y, como se refirió, su marco jurídico se basa en el Protocolo de Tegucigalpa firmado el 13 de diciembre de 1991. Principios. La tutela, respeto y promoción de los derechos humanos constituyen la base fundamental del sistema de la integración centroamericana. Paz, democracia, desarrollo y libertad. La identidad centroamericana. La solidaridad centroamericana. Gradualidad, especificidad y progresividad del proceso. Seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados miembros. La buena fe de los Estados miembros. Respeto a los principios y normas de las Cortes. Miembros. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En la actualidad los estados que conforman el sistema son República Dominicana, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Generalmente estos tratados son de naturaleza comercial o técnica y representan una oportunidad para el desarrollo centroamericano. Entre los estados observadores se encuentran la República de China, Taiwán, Estados Unidos mexicanos, el Reino de España, República de Chile, la República Federal de Alemania, la República Federativa del Brasil, la República de Argentina, Italia, Japón, Perú, Australia, Estados Unidos, Francia, Ecuador, Uruguay, Colombia, el Estado de la Ciudad del Vaticano, entre otros, y entre los organismos el Organismo Internacional de la Juventud. Órganos. Al ser un sistema, toma como base para la creación de sus órganos el modelo de otras organizaciones internacionales. Derivado de ello se contemplan los siguientes órganos. Reunión de Presidentes. Consejo de Ministros. Comité Ejecutivo. Secretaría General. Forman parte del sistema la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia de la República de cada uno de los estados partes. Estos fungen como un órgano de asesoría y consulta. El Parlamento Centroamericano es un órgano de planteamiento, análisis y recomendación. Instrumentos jurídicos. El SICA, dentro de los principales instrumentos jurídicos por los que se regula el SICA se encuentran
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, Protocolo de Tegucigalpa, y su enmienda. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Protocolo de Guatemala. Por este protocolo los Estados partes se comprometieron a alcanzar, de manera voluntaria, gradual. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Protocolo de Guatemala. Enmienda al Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Protocolo de Guatemala. Tratado de la Integración Social Centroamericana, Tratado de San Salvador, suscrito el 30 de marzo de 1995 por los Estados. Como el órgano técnico y administrativo del proceso de integración social. La oficina sede de la SISCA se encuentra en Panamá y su oficina subsede está ubicada en El Salvador. Alianza para el Desarrollo Sostenible. Suscrita el 12 de octubre de 1994 como una estrategia regional de coordinación y concertación de intereses, iniciativas de desarrollo, responsabilidades y armonización de derechos, estableciendo 4 áreas prioritarias. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Se suscribe en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Dicho instrumento instituyó el modelo centroamericano de seguridad democrática, el cual se basa en la democracia y el fortalecimiento de Parlamento Centroamericano, órgano político del SICA con funciones de planteamiento, análisis y recomendación. Su principal misión es la de servir de foro de debate político e impulsor del proceso de integración regional. Establece que el tratado constitutivo data de 1987 y tiene su origen en los acuerdos de Esquipulas. Tiene su sede en la ciudad de Guatemala y está vigente desde el 28 de octubre de 1991. Está compuesto por 126 parlamentarios distribuidos en 20 diputados titulares por cada Estado miembro, los expresidentes y los exvicepresidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, inmediatamente concluido su mandato, gozan de las mismas preeminencias que los diputados en cada uno de los estados, por ejemplo del derecho de antejuicio. Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia es la garante del respeto de los tratados y protocolos del SICA. Lo que puede interpretar, aplicar y ser consultada sobre las disposiciones de los instrumentos que regulan el sistema, y dirime los conflictos que surgen entre los Estados miembros. Su estatuto oficial fue suscrito en Panamá, en diciembre de 1992 por los presidentes de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y por los presidentes de sus Cortes Supremas de Justicia. En la actualidad, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia ha sido ratificado por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La Corte instaló su sede permanente en Managua, el 12 de octubre de 1994. Integrada por 6 magistrados titulares, por un periodo de 10 años, pese a ello a día de hoy el Estado de Guatemala no ha realizado el nombramiento de sus magistrados. El Mercosur. Al igual que el sistema de integración centroamericano es un espacio de integración de países del cono sur de América. Conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y paulatinamente se ha iniciado la incorporación de Bolivia y Venezuela, este último se encuentra suspendido del bloque por conflictos internos en el Estado. Su objetivo principal es fomentar para los Estados miembros un espacio en el que basados en intereses comunes se generen oportunidades de intercambios comerciales. Al igual que el sistema de integración centroamericano también cuenta con estados asociados, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, y organizaciones internacionales que contribuyen al intercambio comercial con beneficios que van desde la eliminación de aranceles hasta el intercambio tecnológico y académico. En este mismo tratado se establecen como objetivos iniciales los siguientes: libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. Eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias, la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Establecimiento de un arancel externo común. Adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados. Coordinación de posiciones en foros económico-comerciales, regionales e internacionales.
Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes. Para su funcionamiento el Mercosur se divide en los siguientes órganos. Consejo del Mercado Común. Este es el órgano superior y tiene como función la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Tratado de Asunción. Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo, está integrado por 5 miembros titulares y 5 alternos por país. Entre los representantes deben estar los ministros de Relaciones Exteriores, los de Economía y los bancos centrales o quienes hagan sus veces. Comisión de Comercio del Mercosur. Su función es aplicar los instrumentos de política comercial que han sido acordados por los Estados partes. De igual forma da seguimiento a las políticas y revisa temas relaciones con el comercio y otros países. Parlamento del Mercosur. Parlasur, funciona como una asamblea parlamentaria y se constituye como un órgano deliberativo del Mercosur. Es en 2005 cuando inicia funciones, aunque su primera sesión se realiza hasta 2007 en Uruguay, lugar donde ocupa su sede. Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Sistema por el cual se pudiera resolver cualquier tipo de controversias, en relación a los objetivos del Mercosur, para ello se crea el Tribunal Permanente de Revisión. Para plantear casos de controversia ante el tribunal se crearon 3 fases. La primera consistente en una fase diplomática de negociación directa, la segunda una fase política por la que puede intervenir el Grupo de Mercado Común. De no funcionar las primeras 2, entonces la tercera fase se contempla como la jurisdiccional. Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur. Es la única instancia jurisdiccional para resolver los reclamos en materia administrativa laboral de los funcionarios del Mercosur y del personal contratado para obras o servicios determinados, una vez se haya agotado la vía administrativa. Derecho Internacional Humanitario. Rama especializada dentro del derecho internacional, conocido como derecho de la guerra o derechos de los conflictos armados. Las definiciones son variadas. El derecho es el conjunto de principios, instituciones y normas que, teniendo el carácter de internacionales o nacionales y que ayudan al control del uso de los medios y métodos utilizados por los estados beligerantes. Esta rama del derecho internacional a su vez comprende 3 vertientes. El derecho de Ginebra protege a los militares que han sido capturados, a los heridos y a las personas que no participan activamente en el conflicto armado. El derecho de La Haya, que establece obligaciones convencionales para los estados en relación a la forma en que se realizan las operaciones militares y el uso de los medios para atacar a los enemigos, en especial sobre la protección a bienes culturales, hospitales y otros. El derecho de Nueva York se refiere a los mecanismos para compatibilizar el comportamiento de los sujetos con las normas del derecho internacional humanitario y aquellas que limitan ciertos métodos y medios de combate. Características especiales tanto de imperatividad como de inalienabilidad y rompe la característica de reciprocidad de las normas comunes. Además comprende de forma más específica las obligaciones generales de las altas partes contratantes y el principio de pacta sunt servando. Imperatividad. Inalienabilidad. Inexistencia de la reciprocidad. Importancia del Comité Internacional de la Cruz Roja. CICR, es fundado en 1863 por Henry Dunant junto con Guillaume Henry Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia y Théodore Maunoir. Actúa junto con otras sociedades como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en los estados musulmanes, y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.